Muy buenas noches, volvemos una noche más al radar para Marea Soledad. Todo ha fallado y que todo falle hace que hoy sea tan solo un número más, la 1080 en concreto. Qué triste y qué complicado es tener que contar esta historia, cómo las administraciones no han sabido de nuevo estar a la altura. La violencia machista vuelve a sacudir la comunidad y lo hace con una mujer que había pedido auxilio, no solo mientras la degollaban, lo hacía 3 días antes en el ayuntamiento de Sagunto. A los servicios municipales suplicó que le apoyaran al verse amenazada por su expareja. A los juzgados también pidió que le protegieran y se acordó una medida de alejamiento, pero la víctima no estaba calificada de riesgo alto. Hoy, desde luego, hay que hacer reflexión. Debemos parar y pensar si esta es la sociedad y el sistema que merecen las que están, las que vendrán y las que por desgracia se fueron. Con un grito desgarrador, además, en silencio. Encendemos el radar y empezamos. Empezamos el radar del 11 de mayo de este martes con mucha actualidad. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar del estado de alarma y también de política. Un resumen de todo lo que van a poder disfrutar en esta hora de programa. En el programa de hoy hablamos de las vacunas con el epidemiólogo de la Universidad de Alicante, José Tuéis, los objetivos, las segundas dosis de AstraZeneca y las patentes. Tras la victoria de Ayuso en Madrid, el siguiente objetivo del PP es Valencia. Carlos Mazón será el encargado del cambio de una formación que busca recuperar el bastión de la comunidad. Lo analizamos aquí, en el radar. El estado de alarma dio paso a la libertad, una libertad que en algunos puntos de España se ha transformado en esto que están viendo en pantallas. Las comunidades exigen al gobierno central herramientas. En un minuto hablaremos con el bufete de abogados Sánchez Butrón para que nos explique qué pueden y qué deben hacer las autonomías para mantener las restricciones. Todo ello será en unos minutos, pero antes tenemos que hablar con José Tuéis, que ya está a la espera. Vamos a hablar sobre las vacunas, como hemos adelantado. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de todos los frentes que tiene abierto el plan de vacunación en Europa y el mundo? Las vacunas son el gran objetivo a corto plazo para vencer el virus de la COVID-19. Una solución que poco a poco va ganándole el pulso a la pandemia. Eso sí, no lo hace exenta de polémica y debates. Por una parte, ¿qué hacer con las segundas dosis de AstraZeneca? ¿Se deben poner o no? Y AstraZeneca precisamente centra las miradas. Su mala relación con Europa es más que evidente. Los 27 ya han acudido a los tribunales para exigir que la empresa cumpla lo prometido, pero tras incumplir plazos, tras la finalización del contrato en junio, se acabará la relación. ¿Qué supondrá el adiós a esta vacuna? ¿Retrasará los objetivos de Europa y España? Y entre tanta pregunta llega la polémica con las patentes que también lleva de cabeza a los gobiernos y las farmacéuticas. ¿Se deben liberar? ¿Ataca los derechos de las empresas? Tratamos de encontrar una dosis de realidad entre tanta duda de la mano del epidemiólogo José Tuéis. Ya lo han visto, muchos son los temas que tenemos hoy que tratar con José Tuéis, él es epidemiólogo en la Universidad de Alicante. Muy buenas noches, José. Buenas noches, ¿qué tal? El plan de vacunación ha suscitado muchas polémicas, muchos debates y me gustaría empezar esta entrevista precisamente preguntándole si se ha sobreexpuesto, si hay sobreinformación del plan de vacunación, cómo cree que han actuado los medios de comunicación en todo este plan y además cómo han actuado también las instituciones. Recordemos que desde que se iniciara en diciembre la vacunación en contra de la COVID-19, muchas veces se ha parado, se ha quizás alimentado esa inseguridad dentro de la población. ¿Cómo cree que ha actuado por una parte las instituciones y por otra parte los medios de comunicación? En primer lugar decir que la pandemia ha sorprendido a todo el mundo y todo el mundo es desde la OMS hasta los distintos gobiernos. Quiero decir que no es algo que se tuviera previsto o planeado, por tanto ha sido sujeto de improvisación. Improvisación que se vio, que se observó en los primeros instantes de la pandemia, cuando
En fin, recordará las mascarillas, la dotación de material al personal. Bueno, aquello pilló a todo el mundo desprevenido, ¿no? Con la vacunación, pues yo creo que ha ocurrido algo que históricamente es un hito, ya que las vacunas era impensable que se pudiera encontrar no una, sino varias vacunas contra la COVID en un tiempo récord. Esto no ha pasado en la historia hasta ahora. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Que se haya podido encontrar varias vacunas que se estén aplicando ya desde hace 4 meses y pico, pues prácticamente vamos camino del 5.º mes. Esto es una magnífica noticia. Obviamente, la Unión Europea, que es donde pertenece España, por tanto la Comunidad Valenciana, por tanto Alicante, ha hecho los contratos que ha podido hacer o que ha querido hacer con distintas compañías farmacéuticas. Pues el hecho es que ahora disponemos en España de 4 vacunas y que esas vacunas se están poniendo. Se están administrando y ahora se va a un buen ritmo. ¿Qué ha pasado durante estos últimos 4 meses? Bueno, pues que algunas de los laboratorios fabricantes de vacunas pues no han cumplido con sus contratos con la Unión Europea, y eso ha hecho que haya desabastecimiento, por un lado, y por otro la aparición de efectos adversos de alguna vacuna que ha hecho que se suspenda temporalmente la vacunación, en concreto con la de AstraZeneca, para un buen número de personas que ya habían recibido su primera dosis. Pero visto en perspectiva, la noticia de que por primera vez en la historia, en menos de un año, se consigue una vacuna contra una enfermedad nueva, es una magnífica noticia, magnífica. En segundo lugar, llevamos solo 4 meses y pico vacunando. Es lógico que durante estos primeros meses pues haya habido algún problema, ¿no? Yo creo que ahora hay que pensar en lo que tenemos ahora y que se está vacunando a buen ritmo. En España especialmente la vacunación va a buen ritmo y yo estimo que pronto, y cuando digo pronto me refiero a los inicios del verano, tendremos una población suficientemente inmunizada como para permitir que algunas medidas relativas a la movilidad de las personas pues se relajen un poco. Enseguida le vamos a preguntar por esa inmunidad de rebaño. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de esos 100 días. Enseguida se lo preguntaremos, pero antes me gustaría recuperar, hablaba de AstraZeneca y precisamente es uno de los debates abiertos, si se deberían inocular las segundas dosis de esta vacuna. ¿Usted considera que se debería hacer o que se deben buscar otras alternativas? No, yo creo que no solo lo creo yo, sino lo creen distintas sociedades científicas. Hasta 18 sociedades científicas han pedido al gobierno que las personas que así lo deseen, que hayan recibido ya la primera dosis, puedan recibir la segunda dosis y completar su vacunación. Yo estoy a favor de esa medida. Es decir, yo creo que sí que hay un perfil de personas que pueden tener un cierto riesgo. Esto se ha probado, pero ese perfil de personas es un perfil de muy pocas personas y muy concreto. Entonces, a la hora de vacunar, si se informa bien y las personas firman un consentimiento informado, yo no veo pega de que se pongan esa segunda dosis de AstraZeneca y complete su vacunación. Y no lo digo por mí mismo, es distintas, como digo, sociedades científicas así lo opinan de la misma manera. Quiero decir que no es entre los vacunólogos, es una opinión generalizada. El gobierno ha puesto en marcha, el Instituto de Salud Carlos III ha puesto en marcha un estudio para intentar discernir a través de ese estudio si merece la pena poner la segunda dosis de AstraZeneca o sustituirla por otro tipo de vacuna.
En fin, yo entiendo que un estudio con 600 sujetos, cuando se han puesto millones de dosis de vacuna con AstraZeneca, ese estudio con 600 sujetos no va a aportar nada nuevo. Entre otras cosas porque cuando tú quieres buscar un efecto adverso raro, es fácil que entre 600 personas ese efecto no te aparezca. Eso por un lado. Y segundo, que 600 personas en un estudio pues son pocas. Fíjese usted que tanto Pfizer como AstraZeneca, en fin, todos los laboratorios, los ensayos clínicos que tienen en fase 3 son de 45.000, 50.000, 30.000 personas, no 600. No se entiende muy bien el objetivo de ese estudio. Sí, ha sido una de las críticas más centradas en el Gobierno central, que no se entendía el estudio. Además, otro de los puntos de debate está en el cese del contrato con AstraZeneca de la Unión Europea. Cesará... Diga. Esto era previsible, quiero decir, es un problema no tanto de si la vacuna es mejor o peor, es un problema de reputación. La AstraZeneca ha hecho todo lo posible porque las cosas le salgan mal. Ni el peor director de marketing de una empresa podría haber hecho las cosas tan mal, porque ha recibido críticas, no abasteció cuando le tocaba, no respondió a las preguntas que le hacía la Agencia Europea del Medicamento, ha conseguido enfadar a varios países, sobre todo Alemania, Dinamarca, y luego ya en una reacción en cadena o en efecto dominó, pues España y otros países que suspendieron en su momento por aquellos efectos adversos y que ahora lo tienen medio suspendido, aunque algunos países como Dinamarca y Suecia, por ejemplo, ya han decidido no poner más AstraZeneca, ¿no? Entonces es una crisis de reputación por asuntos que no tienen que ver directamente con lo buena o la calidad de la vacuna, sino con la política o la estrategia de marketing de la empresa, y esto pues ha hecho que se enfaden con ella la Unión Europea y que hayan decidido cortar el contrato que tenían. No ha sido más que eso, ¿no? Entonces, esto entra dentro de algo que es más amplio y que probablemente se nos escapa, que es un problema de geoestrategia, de comercio, de un problema de guerra, entre comillas, o de diferencias entre distintas industrias y de ver quién finalmente gana realmente la carrera por la vacuna contra la COVID, que el ganar la carrera no es poner ahora muchísimas dosis como ya han puesto Pfizer o la propia AstraZeneca, sino monopolizar de alguna manera el hecho de esta es la vacuna buena, esta es la vacuna mejor, y entonces eso es una guerra comercial que se nos escapa como ciudadanos y como personas que no estamos en el mundo de la industria de las vacunas, se nos escapan las claves, ¿no? Pero bueno, es todo una batalla comercial y que en estos momentos está perdiendo AstraZeneca esa batalla. En esta batalla comercial, en esta crisis de reputación que decía usted mismo, también entran los plazos que se han incumplido por parte de AstraZeneca. En concreto, en el primer trimestre, 120 millones de dosis estaban acordadas, tan solo han llegado 30 millones a Europa. ¿Cómo afectará la ruptura? ¿Cree que está justificada esa continua falta de compromiso por parte de AstraZeneca con la Unión Europea? No está justificada, y por eso, como le he dicho, pues se acaba con el contrato. Ayer mismo una de las vacunas chinas, que está hecha con una tecnología bastante sencilla, ha sido aprobada o está en fase de aprobación por la EMA, se ha anunciado ayer o hoy se anunciará. Entonces vamos a disponer de una nueva vacuna. Hay previstas la CureVac, la Novavax, 2 nuevas vacunas. Ahora mismo en Europa hay 4, pero en pocos meses tendremos 6 o 7 vacunas. Pues que AstraZeneca ya no esté, pues no va a suponer una falta de dosis de vacunas, porque van a seguir suministrándolas otras casas comerciales. Y precisamente Pedro Sánchez ayer hablaba, ahora sí, de esos 100 días para llegar a la inmunidad de grupo, esa inmunidad de rebaño. ¿Usted cree que lo vamos a conseguir? 100 días. Bueno, los políticos, una de las misiones de los políticos
entiendo yo, que es alentar la esperanza, la ilusión y no caer en el victimismo o en la depresión, ¿no? Yo creo que se ha barajado, se ha dicho mucho lo del 70%. Hay que conseguir el 70% de población vacunada, hay que conseguir protección de grupo, que todo el mundo lo dice mal, porque es protección de grupo, no inmunidad de rebaño, pero bueno, se puede decir inmunidad de rebaño, aunque no es completamente correcto. Pero bueno, y entonces, bueno, se alenta el 70%, y entonces parece que hay una carrera por conseguir el 70%. Se habla de 100 días. Bueno, al ritmo que vamos de vacunación, es posible que en 100 días, pero 100 días son 3 meses, y eso es mayo, junio, julio, o junio, julio, agosto. Al fin y al cabo, lo que se decía, hacia mitad o final del verano, habrá una población suficientemente inmunizada como para pensar que no va a haber una circulación de virus y que vamos a estar un poquito más relajados y con menos miedo y con menos incertidumbre. Esto es por un lado, ¿no? Por otro lado, por tanto, suponiendo que nos administren, que nos suministren las vacunas necesarias, yo entiendo que sí que es posible alcanzar eso. Y ya le puedo decir que hoy mismo ha salido un artículo diciendo que con coberturas vacunales del 50 o del 60% ya se consigue una suficiente protección de grupo. Quiero decir que lo ideal siempre es el 100%. Lo ideal, eso es lo ideal siempre, conseguir el 100%. Cuando no se puede conseguir el 100%, para tener bien controlado una enfermedad es el 90%. Y cuando se dice el 70%, es un poco para ver, para expresar que la enfermedad no se propaga intensamente, sino que está de alguna manera controlada. El 70% significa control de la propagación de la enfermedad, no eliminación, que para eliminarla hay que conseguir un 90, no, vamos a ver, un 100% de vacunación, y esto se va a tardar un poco más. Pero sin olvidar, como decía usted al principio, que para eliminar la enfermedad en el mundo hay que vacunar, obviamente, a todas las personas del mundo. Y eso está lejos, ahora mismo eso está bastante lejos. Al paso que vamos en el mundo, no en Alicante, que vamos bien, sino en el mundo, para el año 24 a lo mejor está inmunizada. Esos son 2 años, ¿no? 2 años de todavía noticias sobre el COVID, o la COVID o el coronavirus, iba a decir. Es decir, se puede acortar todo vacunando a todos, porque es un problema de todos, de un señor que está en Alicante o de una señora que está en Albatera, pero de una señora también que está en un pueblecito en Uganda. Y si esa señora del pueblecito de Uganda no la vacunan, pues esa señora puede quedarse como reservorio y propagarla en ese pueblecito de Uganda y luego venir otra vez a Europa, como pasó con el ébola, en fin. Me gusta que traiga, perdón, es que me ha Sí, gustado que traiga a colación lo de Uganda, en concreto lo de la vacunación mundial, que en 2024 se prevé que esté todo el mundo vacunado. ¿Usted cree que la liberación de patentes podría ayudar a agilizar este proceso? ¿O considera que al final es bien. atacar a la libertad de mercado? Bien, yo hace menos de un mes di una conferencia en el seno de un congreso europeo hablando de 2 iniciativas, la iniciativa COVAX y la iniciativa de la Organización Mundial del Comercio. Son distintas. COVAX, que ahora mismo está repartiendo vacunas, suministrando vacunas a 100 y pico de países en el mundo, sobre todo países de bajos ingresos, de bajos o medios ingresos. Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Alianza Global para las Vacunas, que es como decir Bill Gates, porque está detrás de ello Bill Gates, y es un plan que tiene, vamos a decir, la Organización Mundial de la Salud, aunque ya digo que hay otros grupos alrededor de ella, que tiene el objetivo de proporcionar vacunas a esos países de bajos ingresos, que son 120 o 130,
el 20% de las vacunas que puedan necesitar. El 20%. Para eso necesitan distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas. Esos 2.000 millones de dosis de vacunas, la idea es enviarlo a esos países de aquí a final del año 21, de aquí a final de año. Entonces, ahora mismo ya se han repartido 50 y pico millones de dosis de vacuna. De 50 millones de vacunas hasta 2.000 millones falta mucho. Pero es que además esos 2.000 millones solo suponen el 20% de las vacunas que necesitarían esos países. Y el 80% restante, bueno. Entonces, aquí participa la industria, participa Bill Gates, como hemos dicho, la OMS, UNICEF, en fin. Es una iniciativa interesante, pero no suficiente. Frente a esa iniciativa surgió otra. Curiosamente, de países que ahora mismo Sudáfrica tiene la variante sudafricana y otro país es la India, que está viviendo la mayor tragedia que se está viviendo ahora mismo en el mundo. Es decir, ayer en la India se produjeron más casos y más muertes de COVID que en todo el resto del mundo junto en ese día, ¿no? Esto es una tragedia que, como la India nos pilla lejos, pues no la tenemos muy presente. Entonces, esa iniciativa que tanto la India como Sudáfrica, y que está apoyada por muchas ONGs, por Médicos Sin Fronteras, por gente que está sobre el terreno, y que también han apoyado, como usted sabe, una carta que escribieron 180 personas que eran expresidentes de gobierno o premios Nobel, instando al presidente Biden de Estados Unidos a que apoyara la causa, y sorprendentemente el presidente la ha apoyado y ha dicho que vamos a hablar sobre esto, a lo que de inmediato la señora von Leyen, la presidenta de la Unión Europea, ha dicho vamos a hablar sobre esto, pero que inmediatamente ha dicho la señora Merkel, un momento, ya veremos si hablamos de esto o no hablamos. Bien, esa iniciativa, que es distinta, lo que pretende es liberalizar temporalmente, durante 6 meses, 1 año, 2 años, las patentes de vacuna, de tal forma que laboratorios productores de vacuna que no tienen, digamos, la fórmula, puedan con esa fórmula fabricar millones de dosis de vacuna, precisamente para llevarla a esos países de bajo ingresos, o sin eufemismo, países más pobres, llegar la vacunación a esos países. ¿Por qué? Porque si no estamos, esto es un problema de todos, si no estamos todos vacunados, de poco sirve que la Unión Europea se diga, pues estamos vacunados, los americanos estamos vacunados, o los ingleses, mientras se está muriendo, no solo se está muriendo, sino que el riesgo permanece en lugares como África, pues con propagación que no se va a cortar nunca si no se vacunan esas personas. Claro, esto está obteniendo críticas, esta iniciativa, muchas críticas. En primer lugar, de la propia industria. Dice, yo no te voy a ceder la patente. En segundo lugar, de Bill Gates, que ha dicho, esto no es una buena idea. Y Bill Gates está colaborando con la otra iniciativa que le he dicho, que es la iniciativa oficial, la iniciativa de la OMS y que es la COVAX. Entonces, ya estamos dando dinero para COVAX, podemos dar más dinero para COVAX, pero las patentes no. Entonces, hay 2 corrientes de opinión, una favorable y otra en contra. Hay gente que piensa, es que la industria ha desarrollado las vacunas, entonces tienen derecho a explotarlas. Vamos a ver. En primer lugar, estamos en un tiempo de pandemia, aquí hay que... Y segundo, la industria ha podido desarrollar esas vacunas gracias en gran medida a fondos públicos. La vacuna de AstraZeneca, la vacuna de BioNTech, no es solo de iniciativa privada. El mayor capital lo han puesto fondos de países, de distintos países y de la propia OMS. Entonces, un gran debate. Si usted me dice que usted ¿qué opina? En fin, yo
particularmente, es decir, bueno, a la India que ha firmado esto se la critica por otras razones. Por ejemplo, se dice que el presidente indio va a gastar 1.800 millones en un palacio, que están además produciendo, en fin, tienen tecnología y producen que el dinero que tienen para producir armamento, que lo gasten para eso. Bueno, no nos metamos en... esto es una situación de emergencia, y en situación de emergencia hay que tomar decisiones de emergencia, y una decisión de emergencia sería quizá, bueno, pues bajo nuestro control te dejamos producir a ti, India, que tiene... No se olvide que India, que está teniendo los peores casos ahora mismo, y aquello es un absoluto desastre, tiene el Serum Institute de la India, el Instituto del Suero de la India, que es el mayor productor de vacunas del mundo. Es el que más... Es decir, es un aparato industrial pero claro, no tiene la fórmula para producir la vacuna. Entonces, si le ceden la fórmula, que al fin y al cabo es la patente, a lo mejor podría ponerse a producir, aunque a la vez se critique a la India, aunque a la vez se critiquen las patentes, aunque haya quien esté implorando porque eso se produzca y se pueda vacunar a millones de personas. En fin, es un problema complicado, pero que con la buena voluntad, en fin, a lo mejor la iniciativa de la Organización Mundial del Comercio de liberalización de las vacunas puede suponer un acicate para que COVAX compre más pronto y más rápidamente vacunas, y que, a su vez, los laboratorios intensifiquen su producción de vacunas, porque otra solución sería que vendieran sus vacunas a esos países, pero a un precio razonable. Es decir, no a 20 euros la vacuna, la dosis, sino que las pusieran a precio de costo. Es decir, de producción me ha costado 1 euro, la vendo a 1 euro. Os doy 1.000 millones a 1 euro. Entonces, es un tema complicado, pero en fin, yo siempre, la idea de la gente de salud pública es, si no nos vacunamos todos, la COVID no se para. Con esas palabras nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, José Tuéis, epidemiólogo de la Universidad de Alicante. Gracias por estar esta noche con nosotros en el radar. Buenas noches, encantado. Y nosotros vamos a seguir, vamos a fijar también el radar en el Partido Popular, en ese objetivo que tienen ahora la Comunitat Valenciana, pero serán unos minutos, porque antes nos vamos a hacer una pausa publicitaria, pero solo unos minutos, no se vayan.